Muy bien. Bueno, y los miércoles estamos haciendo un estudio muy hermoso acerca de la sanidad, de lo que quiere decir la guerra por el cuerpo, porque entendemos que hay una guerra en todo momento, ¿cierto? Una guerra, y la guerra no es, dice la Biblia, contra las personas, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estamos hablando de cómo el enemigo ataca al cuerpo. Mire, es muy similar a lo que está pasando hoy en nuestra nación. La enfermedad tiene una causa y ataca al cuerpo. Y vamos a hablar acerca de las causas de la enfermedad. ¿Cómo así? Las causas de la enfermedad. Muy interesante que entendamos que las enfermedades siempre tienen una causa. Las enfermedades siempre tienen una causa y lo peor, un causante también. Un causante. Entonces yo quiero que usted vaya rápidamente ahí a su Biblia. Espero que tenga su Biblia, pero no sin antes haber compartido este envío con todos aquellos que están ahí en su Facebook. Por favor, recuerden, en la parte inferior izquierda dice compartir, seleccione compartir, luego dice aquí más o menos dice escribir publicación, selecciónelo, y luego en la parte derecha, por aquí donde siempre tapo yo aquí a la pastora, dice publicar. Compartamos en los grupos que estamos, que la gente pueda escuchar un mensaje de paz, un mensaje de bendición, un mensaje de victoria para cada una de las casas. Si usted está con sus hijos, si no, tráigalos, porque esa es la otra manera de compartir, ¿no? A veces creemos que compartir es solamente en las redes. No, compartir también es con nuestra familia, ahí en casa, compartamos con nuestros hijos. No pueden estar ellos en una habitación distinta, ojalá tráigalos y que ellos se puedan conectar también y aprender acerca de esto. Ok, estamos hablando de la guerra por el cuerpo, estamos hablando de cuál es la fuente de la enfermedad. Vaya rápidamente ya a su Biblia, al libro de Gálatas, que estamos estudiando, lo que usted espero que lo haya podido deleitarse un poco ayer con el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entendamos que esta es nuestra promesa hoy y la palabra que tenemos hoy que empezar a memorizar, a tener en nuestro corazón. Nosotros fuimos redimidos de la maldición. Fuimos redimidos de la maldición y la enfermedad tiene que ver con maldición. Dice la palabra que la maldición no viene sin causa. La enfermedad tiene que venir con aquello que está en contra nuestro. Quiero que sepa que la maldición no es que solamente que le digas maldito, no. La maldición es algo que está en contra mía. Por eso la palabra dice que por Cristo fui redimido, libertado, sacado de toda consecuencia de maldición, porque Él se hizo maldición por mí al ser clavado en un madero. Cuando nosotros nos ponemos a examinar cómo fue que la enfermedad y la maldición entró en el mundo y la muerte, nos tenemos que remontar al libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y les resumo porque creo que ya todos conocemos esa historia, y es como el Señor crea a Adán, luego de Adán saca a Eva, le da unas directrices específicas, los coloca en el paraíso, en el Edén, Amén. para que ellos sojuzguen la tierra, para que ellos vivieran súper bien, pero dentro de todo lo que les da, les dice que de todo árbol del huerto pueden comer, pero que el árbol que está en medio del huerto no comerán, porque el día que ellos coman ciertamente morirán. Esa fue la directriz, pero el enemigo viene, la serpiente antigua se le presenta a Eva y le dice, ay, con que Dios os ha dicho, le cambia la palabra, coge lo mismo que el Señor le da, se lo voltea y le dice, con que Dios os ha dicho que no pueden comer. Sabe Dios que el día que que ustedes coman, no van a morir, sino que serán abiertos sus ojos. Realmente eso fue lo que hizo. Despierta codicia en el corazón de Eva. Eva consume y toma y come de lo que el Señor le dijo que no comiera, y va y le comparte de su esposo. Y esa desobediencia, porque realmente todo esto es para contarles que el causante de la enfermedad y de la muerte del ser humano entra a nosotros por consecuencia de la desobediencia. Amén. Y entonces esa desobediencia hace que por un hombre entra la desobediencia, la muerte y la enfermedad al mundo, pero también por uno que es Cristo Jesús, que se hizo maldición por nosotros y que por su llaga nosotros fuimos curados, viene la redención sobre nosotros y nos elimina la maldición y la enfermedad. Yo les resumo así prácticamente la clase. ¿Por qué?
aunque vamos a ver pedacito por pedacito, para llegar a un punto específico que quiero tocar hoy. Cuando hablamos de la desobediencia, estamos hablando de que, bueno, esa fue la desobediencia de Adán y Eva, pero hoy tenemos nosotros que sentarnos a pensar en qué estamos nosotros desobedeciendo. La primer causante de la desobediencia nuestra el día de hoy es la falta de conocimiento. ¿Cuándo tenemos nosotros falta de conocimiento? Cuando no nos determinamos a conocer la palabra de Dios, cuando no nos determinamos a conocer lo que Dios nos está hablando. Creo que es la primera desobediencia que tenemos todos nosotros en un momento para saber que le estamos abriendo una puerta al enemigo para que haga estragos con nosotros a través de la enfermedad. La segunda desobediencia, que pareciera muy chistosita, pero realmente no lo es el que los abusos que cada uno de nosotros tenemos al no cuidar el templo del Espíritu Santo y que nos dicen de miles de formas: no coman, no consuman, no hagan, y abrimos la puerta al enemigo y ¡pah! No, porque es que a mí me parece y yo tomo la decisión y yo hago lo que quiero y yo me controlo y y entramos y después nos preguntamos: ay, pero ¿por qué será que estoy viviendo esto? Y todo tiene que ver con que en algún momento nos dijeron: no consuman esto, no consuman esto, esto que está comiendo le hace daño, la falta de ejercicio y el sedentarismo le hace daño, tiene que hacer ejercicio y tiene que hacer muchas cositas. Todas esas desobediencias, mire, quiero que entiendan algo: la causante de los grandes malestares de los seres humanos es la desobediencia. Es la desobediencia. Y empezó por el paraíso, con Adán y Eva desobedecieron a Dios, pero de ahí para adelante hay una raíz en el corazón del hombre impresionante por desobedecer. La demora es que digan no, y es como si le pusieran la leña al tercio. Hágale, mijito. Ese no empieza a generarle ansiedad. Entonces, mira, teniendo claro que la desobediencia entra y allí empieza a producirse la muerte física, porque la Biblia dice que ahí empieza la muerte física. El hombre es triunitario, recuerda: cuerpo, alma y espíritu, aunque el orden correcto es espíritu, alma y cuerpo. Amén. El cuerpo, la parte física, el alma y el espíritu, esas son partes espirituales, o sea, se mueven en lo espiritual, que es diferente. Entonces, el cuerpo está vulnerable porque el enemigo solo va a poder atacar el cuerpo. Claro, el alma también puede ser afectada, pero el cuerpo inicialmente es lo que empieza el enemigo a atacar, y al hombre desobedecer le abre la puerta para que su cuerpo, su carne, sea fácilmente conquistada por el hombre. Lo que dice ahí el libro de Romanos, que la pastora lo acaba de decir, dice Romanos 5, verso 12, se lo voy a leer, dice: por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces ahí se le abrió una puerta. ¿A quién? Al que es la fuente realmente de la enfermedad. O sea, la causa es el pecado, pero la fuente es Satanás. Satanás es la fuente del pecado. O sea, en otras palabras, la fuente de la enfermedad. El pecado es el cable. Pero el cable es el pecado, y cuando está el pecado, lo conecta a esa fuente. Esa fuente es el enemigo. Esa fuente es el enemigo. Toda enfermedad viene de allí. Por eso dice el libro de Juan, capítulo 10, verso 10: el ladrón, el enemigo, vino a matar, robar y destruir. Entonces, si tenemos eso claro, entonces ¿con quién es que estoy caminando? ¿En qué es que me estoy moviendo? ¿A quién le estoy creyendo? Escúchame, el enemigo busca que tú estés desobedeciendo para que tu cuerpo quede a merced de él. Ya no tienes control de tu cuerpo, ya no tienes control de la enfermedad. Ahora la enfermedad gobierna tu vida. Y ahí es donde empezamos a ver que ahí está la presencia del enemigo gobernando, matando, destruyendo, manipulando nuestra vida. Este es un tiempo que tenemos que abrir los ojos. La enfermedad no puede ser la constante en mi vida. La enfermedad no puede ser la que gobierna y determina mi vida. Llegó el tiempo de vivir en sanidad. Llegó el tiempo de ver la gloria del Dios viviente. ¿Cómo? Sabiendo. Cuando yo conozco la palabra, conozco la verdad, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Primero, la fuente de toda enfermedad es Satanás.
La fuente de toda enfermedad es Satanás. Él va a atacar tu vida, él va a atacar todo porque le estamos abriendo la puerta. La desobediencia hace que las tinieblas entren y tomen el gobierno del cuerpo. La desobediencia de Adán y de Eva abrieron la puerta para que las tinieblas entraran e introdujeran la muerte en el cuerpo del ser humano. No podemos dejar que eso suceda. No podemos dejar que el enemigo gobierne. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús podía moverse en la sanidad. Porque el Señor Jesús podía sanar a los enfermos. Porque los estaba libertando de ese cable que estamos hablando, que es el pecado. Les estaba diciendo, tus pecados te son perdonados. Ahora levántate y anda. Liberándolo de esa presión, de esa carga, de esa conexión con las tinieblas. Desconectémonos de esa fuente inicial. La fuente inicial es el Satanás. La fuente inicial de toda enfermedad es el enemigo. El Señor no quiere que tú vivas enfermo. El Señor no quiere que tú vivas enfermo. Pero si tú y yo desobedecemos a lo que Dios ha dictaminado, a su palabra, a sus estatutos, a su, digamos así, a la lógica de Dios. ¿Cómo hacía la lógica de Dios? Sí, la palabra dice que el sol no me fatiga de día ni la luna de noche, pero tengo que cuidarme en el día, no debo dejar que el sol me pegue tanto, por ejemplo. Porque el sol te fatiga, el sol te genera enfermedad. Si tú desobedeces la palabra de Dios, si tú no te metes en la palabra de Dios, vas a recibir pecado en tu vida. Y si hay pecado en tu vida, el diablo va a tener todo el derecho legal para entrar y establecer fuente de enfermedad en tu cuerpo. La enfermedad destruye el cuerpo, así como el pecado destruye el espíritu. La enfermedad nos roba la salud, la felicidad, el dinero, el tiempo, el esfuerzo, los pensamientos, la fuerza, mata y destruye por completo. Todo eso hace la enfermedad con nosotros. Incluso los accidentes dañan el cuerpo y son agentes que Satanás está usando para matar. Por eso Juan 10:10 dice que el diablo vino a matar, robar, el ladrón no vino sino para robar, para matar y para destruir. ¿Cuál es el ladrón? Pues obviamente es el enemigo. Cuando nosotros entendemos que toda fuente de enfermedades es ocasionada por Satanás, todo tiene un principio y el principio está en la tentación y el pecado. Y por eso les hablaba muchísimo con el tema de la obediencia. La clave del ser humano para llevar una vida bendecida, prosperada y victoriosa es obedecer. Obedecer, la obediencia es la clave. Y cuando nosotros somos obedientes, ¿saben qué pasa cuando somos obedientes? Superamos las tentaciones. Que no tome un refresco porque el refresco tiene más o menos 10 cucharadas de azúcar, lo contiene un refresco y se está haciendo usted un daño increíble. Y usted sabe cuando hablo de refresco a qué me refiero. En Colombia, con lo que se refrescan y nos enseñan que wow, eso le quita la sed. Venga, 10 cucharadas de azúcar en una botellita, yo no la consumo. Claro, te va a hacer daño. Porque te estás envenenando. Fuera de eso, causa una cantidad de cosas impresionantes en todo el organismo. Esa es una tentación. La sociedad de consumo hace que caigamos, es como el gancho que se abre para que todos vayamos y lo presentan lindo. Recuerde que el enemigo jamás se va a presentar feíto, se presenta lindo, agradable a los ojos, delicioso a los sentidos, maravilloso al tacto y al gusto. Y entonces usted va y come, que fue lo que hizo Eva, fue y comió y ¡juácata! Tome, mijito, que fue por la comida. Entiendan algo, por la comida entró la muerte. Es impresionante que eso venga revelación a nosotros. La comida nos sana. Dios fue claro cuando dijo, ahí les dejo todo el huerto, con todos esos árboles, con todas esas frutas, con todas esas matas, con todas esas hierbas. Coman todo eso. Pero hay uno que no. Y es la comida lo que hizo que en algún momento la enfermedad y la muerte entrara al ser humano. Hasta que el pez por la boca muere, ¿no? Sí, señor. Y entonces es la comida la que hoy día está matando a la humanidad. La mala alimentación, la comida que ingerimos nos está haciendo daño. Y es tanto que el pecado también entra por ahí. Por eso el profeta le dice al hombre, ¿sabe qué? No los maldiga.
pero hágalos que coman comida sacrificada a los ídolos y luego caen en inmoralidad sexual. La comida hace que caigamos en inmoralidad sexual. Qué cosa tan impresionante entender eso. Es eso. muy importante, la comida tiene que ver con nuestra vida espiritual. Total. Wow. Total. Ojalá y el Espíritu Santo les revele hoy, en el nombre de Jesús, cuán importante es que nosotros nos cuidemos, nos alimentemos bien, comamos bien y entendamos que el enemigo está usando la comida para matar. Por eso el Señor enseña a sus discípulos a santificar lo que van a comer, a santificarlo. Pero también nos dice algo muy interesante: no es de pan que vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los elementos destructivos que Satanás incluye en la comida, en la enfermedad. Mira que el Señor, cuando está formando un niño, forma células y esas células las multiplica para que el niño se vaya formando y vaya creciendo y vaya generando todos sus procesos y nazca de una manera correcta. El enemigo hace lo mismo, pero con la enfermedad. Entonces empieza a producir un sinnúmero de células. Por eso vemos enfermedades complejas como el cáncer, enfermedades como, diferentes virus, lo que estamos viviendo hoy en el mundo con pandemias, virus, bacterias. Todo eso es lo que el enemigo empieza a mover para que se multiplique en el cuerpo y el cuerpo empiece a enfermarse y el cuerpo se deteriore. Porque cuando tú estás enfermo, tu fe también flaquea. Entonces él lo que hace es que emocionalmente también te va a afectar, espiritualmente también te va a afectar, porque el cuerpo, cuando uno está enfermo, es muy difícil que tu fe pueda estar perfectamente establecida. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo decía: Señor, este aguijón en mi carne. Muchos estudiosos creen que es una enfermedad que había en el cuerpo de Pablo. Muchos creen que era una enfermedad que estaba en el cuerpo de Pablo. Y él luchaba con la enfermedad y que seguramente fue sano de esa enfermedad. Pero en ese proceso en su vida, él también dijo: Señor, líbrame de este cuerpo de muerte. Ese aguijón que tengo en la carne. Él mismo lo está diciendo. ¿Por qué? Porque está entregando su cuerpo. Por eso Romanos 12 dice: entrega tu cuerpo en sacrificio al Señor, que es el culto racional. Es la manera racional de honrar a Dios. Debo entregar mi cuerpo al Señor. Mi cuerpo ya no me pertenece. Y mire qué interesante, aunque podamos decir: es que mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. No, mi cuerpo ya no me pertenece, mi cuerpo le pertenece al Señor. Cuando soy hijo de Dios, mi cuerpo le pertenece al Señor. Y hago conforme a lo que Él me enseña y lo que Él me dice. Entonces ahí viene la revelación para cuidarlo, viene la revelación para estar siempre en una actitud de vida, una actitud de bendición, una actitud de victoria. No me dejo llevar por lo que el enemigo busca. Miren que el enemigo busca que tú y yo suframos episodios de ansiedad, por ejemplo. Entonces hablábamos ahora de las 10 cucharadas de azúcar que se toman la gente en alguna bebida. Eso empieza a generar ansiedad. El azúcar genera ansiedad. Ahora, no quiere decir que el azúcar es del diablo. No. Todo está hecho por el Señor. El exceso es el que hace que empecemos a generar problemas. Entonces, ¿qué hace el diablo? Te empieza a meter en la cabeza obsesión. Recuerde que habíamos hablado en guerra espiritual, cómo el enemigo puede gobernar a una persona y manipularla. Y una de ellas es por una obsesión. Obsesión, opresión y posesión. Pero miremos, porque ahí estamos hablando de la obsesión. Y en la comida la gente la empieza a obsesionar. Y empieza la gente a tener una ansiedad y ansiedad y ansiedad. El azúcar es una de las que más genera ansiedad. Y ansiedad hasta que ya la persona no puede, siempre tiene que estar consumiendo lo que su cuerpo no necesita. Generando en él enfermedad, generando en él dependencia de medicamentos, generando en él una vida siempre de delicado estado de salud. Y creo que eso nos toca a todos. Todos debemos hoy entender que el Señor quiere hablarnos directamente para que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra familia, nuestras generaciones sean libertadas hoy de toda esclavitud de enfermedad, en el nombre de Jesús. Mira que por tiempo nos enseñaron, y de pronto en algún momento también enseñamos, por lo mismo que nos enseñaron, que todas las enfermedades eran producidas por ataques demoníacos.
¿Y dónde comenzó eso? En el Génesis. Sí, claro, ahí se gestó Ahí todo se el gestó tema. todo y el diablo es la Sí, fuente. claro, esa es la fuente. Pero bueno, entender que hay enfermedades que no necesariamente son ataques demoníacos, no son espíritus demoníacos que están atacando, Son puertas que nosotros mismos abrimos, sino ¿no? que son puertas que nosotros abrimos. Así es. Y entonces doy un ejemplo pequeño. Resulta que viene un resfrío a nosotros porque salimos descalzos y pisamos el frío, Piso frío. y pisamos el frío y nos resfriamos. Entonces, ese no necesariamente es un ataque demoníaco. Es tan sencillo como que ahora los médicos dicen, oiga, venga, refuercen su sistema inmunológico para combatir esa gripa que anda por ahí volando. Y al reforzar el sistema inmunológico, obviamente que vamos a entrar a combatir contra eso. ¿Y cómo refuerza el sistema inmunológico? Con la sana alimentación. Y uno dice, ¿cuáles son la sana alimentación? Lo que casi no le gusta a nadie, frutas y verduras. Sí, sí. ¿Y qué era lo que comía Daniel? Frutas y verduras. O sea, y uno dice, oiga, se inventaron el ayuno de Daniel, y vamos a hacer todos el ayuno de Daniel. Venga, nuestra vida debería ser todos los días frutas y verduras. No es un ayuno. Eso no es un ayuno. Es una manera de comer sana. Es una vida saludable. Mira que él decía que, dice ahí en el libro de Daniel que, en el libro de Daniel 1, 2, dice que ellos empezaron a comer esto y cuando el que estaba cuidándolo se dio cuenta, ellos se veían de mucho mejor semblante que los que estaban comiendo la comida del rey. Y no solamente eso, sino que espiritualmente también tuvieron una connotación fuerte. Dice que los halló 10 veces más sabios el rey a ellos que a los demás, a los que estaban comiendo la comida del rey. O sea, muchos dicen, no, es que si no como, qué sé yo, un plato pesado, lechona, bueno, no sé, como que no me siento completo. Como que no se trata de eso. Se trata, alguien me enseñó alguna vez, empecemos a espiritualizar lo que comemos, sí, revisemos muy bien lo que comemos, porque le estamos abriendo puertas al enemigo que no deben estar abiertas. Y nosotros tenemos la capacidad de cambiar esas circunstancias de muerte a vida. Eso pasa también en nuestra nación y seguimos ahí, está ahí hablando de que oremos por Colombia, por supuesto, estamos orando por Colombia y lo mismo pasa en la enfermedad que está, es un cuerpo Colombia, Colombia es un cuerpo y tiene una enfermedad y esa enfermedad, el origen de la enfermedad sigue siendo también Satanás y tenemos que hacer algo, no comer todo lo que nos están dando también las redes. Escuchen muy bien eso, la comida es lo que afecta la salud de una persona. Y si tú estás comiendo todo el veneno que te mandan a veces las redes sociales, pues no vas a poder ni siquiera orar por Colombia. Vas a orar es en contra de Colombia y hay que orar en favor de nuestra nación. Bueno, no me quiero salir del tema con esto. Y mira, perdón que quiero compartir algo. Se lo están diciendo dos personas que estamos viviendo lo que les estamos predicando. Siempre les enseñamos que las cosas pasan en la vida por revelación o por trituración. Quiero que sepan que de muchas formas, y les voy a abrir mi corazón, de muchas formas tiempo atrás el Señor nos habló y nos envió personas para decirnos, y me hiciste acordar de esa frase, espiritualicen la comida. Y te estoy hablando de hace como 2 años atrás que el Señor nos envió un siervo de Dios a decirnos eso, enseñarnos que debíamos espiritualizar la comida y no le hicimos caso. Eso no es secreto para nadie, no le hicimos caso. Y viene la segunda parte por la cual Dios le habla a uno, por trituración. Y taca, mijito, que tome la triturada en la que de alguna manera fui metida y fuimos metidos. Y por trituración aprendimos que toca controlar lo que se come, que es la comida lo que está abriendo las puertas al enemigo, que es la comida lo que de alguna manera está haciendo daño y que fue una comida lo que el diablo usó para sacar a Adán y a Eva del paraíso. Miren la revelación cómo vino, por trituración. Y entonces hoy, con un cambio de alimentación, de vida, de ejercicio, de muchas cosas que se están haciendo, pues obviamente que yo digo, Señor, muchas gracias porque la vida ha cambiado. Yo me miro al espejo y veo mi piel y digo, las benditas frutas y verduras son maravillosas. Pues ya no necesitas tanta crema, ya con lo que tú comes, hasta eso cambia. Y entonces es una tremenda bendición el saber que definitivamente es alinearnos en el espíritu, hacer las cosas a la manera de Dios. La Biblia es clara de la forma en que nos habla.
Y cuando hablamos de Daniel, Daniel fue claro en ese punto específico que el Espíritu Santo le revele. Ellos comían, y no les estamos diciendo que se nos vuelvan veganos ni nada de eso, no, una proteína, verduras, 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 y se lo Qué digo cuidadoso. yo que, mire, yo siempre decía, a mí el pastico no me gusta, yo lo verde no lo consumo, y yo no lo consumía. El paisaje, ¿no? El paisaje, yo le hablaba del paisaje, y yo decía, el paisaje lo hago a un lado porque no me gusta, y no lo consumía. Hoy mi plato es proteína paisaje, pero un señor paisaje tiene que ser gran paisaje, no puede ser paisaje poquito, tiene que ser alto paisaje. Entonces imagínense ahí la historia, cómo por revelación viene. ¿Cómo ve Dios la enfermedad? Yo tengo que empezar a ver la enfermedad como la ve Dios. Tengo que empezar a ver la enfermedad con el criterio que Dios lo ve. El libro de Job, capítulo 42, verso 10, dice algo muy interesante. Jehová restauró a Job de la cautividad cuando él oraba por sus amigos. Qué fuerte esto. La enfermedad, la visión de Dios de la enfermedad es que nos ve cautivos. La enfermedad es un cautiverio. La enfermedad es una prisión. Es una prisión. Por eso el Señor ahí en Lucas capítulo 4 verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas. Está leyendo Isaías. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. La misión de Jesucristo: libertarnos de la enfermedad, sacarnos de esa prisión donde el enemigo nos tenía. Tengo que empezar a ver hoy la enfermedad como lo que es: un cautiverio, una prisión. Tengo que entender hoy que la enfermedad no puede ser la que me mantiene apresado, sino que tengo que salir hoy en el nombre poderoso de Jesús de toda cautividad de las tinieblas. Hoy tengo que declararlo, tengo que salir, tengo que creerlo y tengo que verlo con la óptica de Dios. Dios no ve la enfermedad como un problema. ¡Ay, qué problema tan grande! No, lo ve como una cautividad. Tenemos que darle la importancia que es una cautividad. No es un gran problema, no, es una cautividad y tengo que salir de ella cuando mi oído está pegado a la boca de Dios, cuando mi oído está alineado a lo que Dios quiere decirnos. Hay una pregunta y bueno, este es un discipulado interactivo y la idea es que ustedes pregunten. Muy bien. Pregunta Diego Fernando León Borges. Qué pena con ustedes, perdónenme la pregunta, pero estoy un poco perdido. O sea que si uno se toma la bebida o la comida rápida, ¿está pecando o es cuando uno come exageradamente? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Buena pregunta. No, la comida no te hace daño, pero los excesos sí. Entonces, la comida rápida, pues, hombre, que usted se coma una comida rápida no es que ahí se va a morir, pero el exceso sí. El problema es que ese tipo de comidas empiezan a generar en la persona una ansiedad, qué sé yo, algo incontrolable. Por eso usted ve lleno, usted ponga dos sitios: un sitio de comida light, de comida normal, de vegetales y eso, y al otro lado ponga uno de comidas de ese tipo, y verá que va a estar lleno de eso, porque lamentablemente nos vendieron, nos enseñaron, nos introdujeron en un proceso de mercado que hace que todos nosotros busquemos supuestamente eso, que es supuestamente rápido. Incluso uno compra mucho para casa ese tipo de alimentos que no son alimentos realmente, que son alimentos excesivamente procesados, que no nos sirven para una buena alimentación. Entonces, el tema no es que usted esté pecando, el tema es que tengo que tener cuidado, porque cuando caigo en la ansiedad y estar allí comiendo y comiendo todos los días de esto, seguramente ya estoy ahí pecando contra mi cuerpo y contra mi salud. ¿Cuándo se convierte en pecado? Porque Gina Vanegas también dice, o sea que el punto es todo en exceso. Sí, todo en extremo es malo. ¿Cuándo terminamos nosotros pecando? Para responder a Dieguito. El pecado se constituye en que hoy como comida rápida, mañana también, pasado mañana también. O sea, ¿por qué el tema de la comida rápida? Porque nos encarcela, nos aprisiona, nos captura, y cuando nos captura se convierte en que ay, todas las noches salgo a comer, o todos los días salgo a comer comida rápida porque quiero, y ya se me vuelve como un hábito. Y entonces termina, ay, eso es rápido, súper rápido, voy y pido y comida rápida se llama. Y entonces voy y la consumo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Tapada de venas y arterias, gordura, una cantidad de cosas que eso conlleva a muchísimas situaciones en el organismo. ¿Y por qué se convierte en pecado? Porque ya no estamos cuidando el templo del Espíritu Santo. Recuerda que tu cuerpo no es tuyo, es del Señor.
Y todo exceso, escribían por ahí que todo exceso, todo en extremo es malo. Claro que es malo. Así es. Entonces, no hay problema. Consúmala, no hay problema, no tiene problema, pero cuando empezamos nosotros a consumirla y ya se convierte en que todos los días o dependencia o entonces semanalmente tengo que hacerlo porque es que toca, mis amores, acuérdense que todo lo que nos domina ya es un problema para nosotros, somos nosotros los que dominamos las cosas, no que las cosas nos dominen a nosotros. Lo que dice el apóstol Pablo, dice, todo me es permitido, Mas no pero todo no me todo conviene. me conviene. Todo me es permitido, pero no me dejo dominar de ninguna cosa. Entonces, cuando ya me está dominando, cuando me está generando que debe ser así, entonces hay que tener cuidado. Entonces, una de las cosas que tiene la comida rápida es que te cautiva. Te cautiva porque tiene un poco de sabores que son cautivantes y que te va llevando a de pronto empezar a un problema complicado de nutrición y obviamente pues una enfermedad compleja se puede desarrollar ahí. Dice algo muy interesante el libro de Lucas, capítulo 13, verso 16. Dice, y a esta, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada por 18 años, no debía ser librada de esta atadura en el día sábado. El Señor está hablando de esta mujer que estaba con un flujo de sangre y que fue y tocó su manto y fue sanada en sábado. Y entonces estaban criticando, le dijo, ya ella no debería ser sanada. Satanás, mira lo que dice, a quien Satanás tenía atada por 18 años. La enfermedad, una atadura puesta por las tinieblas. Tengo que entenderlo muy bien. La enfermedad es esclavitud puesta por las tinieblas. Y la palabra dice en Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. La atadura es rota por medio de la verdad. La atadura es rota. Cuando yo veo la enfermedad como la ve Dios, ya sé cómo funciona, ya sé cómo atacarla, ya sé qué creer. ¿Quién más que nosotros mismos podemos ser libertados de ello? A veces esperan, no, es que espero que este ore para que yo sea libre. Y puede orar y puede ser sano en ese instante, pero al rato otra vez caer en lo mismo, porque sigue teniendo la tentación de caer en la enfermedad. Yo recuerdo a un misionero hace muchos años que me contaba que se fue ¿a dónde fue? Dios mío, bueno, creo que fue al sur de Colombia y allí comen bastante cerdo, creo que fue al sur de Colombia, no recuerdo bien, fue al sur de Colombia, y en esa región donde estaba era cerdo por la mañana, cerdo por la tarde, cerdo por la noche, y él venía del Ecuador, del Ecuador, del Perú, perdón, venía de Perú, y aunque la comida ahí es pesada y todo, pero no estaban en la región donde él estaba, no estaba acostumbrado a comer carne de cerdo. Claro, hermano, la primera semana el hombre se enfermó terriblemente, le pegó tan duro que claro, pues ya no puede ni salir a predicar, estaba pegado ahí en el baño. Y otra vez en el desayuno, ¿qué le daban? Cerdo. Entonces él tuvo que detenerse y empezar a cuidarse. Mira, esto no se trata, no es un tema tan complicado, es solo un tema de inteligencia espiritual, como le estábamos diciendo. De inteligencia, de sentido común. El Señor ha puesto en nosotros sentido común para poder cuidarnos. Ha puesto en nosotros sentido común para que nuestro cuerpo no sufra las consecuencias de estar haciendo lo que no corresponde, estar comiendo lo que no es. Y dice, y si tenemos la verdad en nuestra vida, eso nos va a libertar ¿de qué? De toda trampa que las tinieblas han querido poner sobre nosotros. Jesús vio la enfermedad también como una opresión y sanó a aquellos que estaban oprimidos. Eso es una verdad. Dice, la Biblia identifica la muerte como un enemigo. Libro de 1 Corintios capítulo 15, verso 26 dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces tenemos que cuidarnos porque hay gente que si no se cuida tiende a tener una muerte prematura o un sufrimiento durante sus últimos años de vida. La idea no es esa. La idea es que podamos llegar como Abraham, dice la palabra, anciano, lleno de días, y murió en su cama. Partió con el Señor estando en su cama, tranquilo, rodeado de su familia. Qué fuerte y qué interesante esto. ¿Cómo puedo empezar yo a entender la enfermedad de la óptica de Dios? Y la muerte como ese enemigo que es destruido. ¿Listo? La enfermedad, mi hermano, es algo que inflama.
¿Cómo así? La Biblia dice ahí en Salmos 38:7, dice, porque mis espaldas están inflamadas y no hay parte sana en mi cuerpo. Cuando está hablando allí el salmista, está hablando de síntomas de enfermedad. Entonces tengo que también identificar la enfermedad. A veces no nos damos cuenta. Yo se lo digo porque yo no me daba cuenta que estaba enfermo. Yo creía que eso era normal y entonces empezaba con problemas en el colon, con problemas en el colon, inflamado todo el tiempo. No es que no estaba gordito, era porque estaba inflamado, no. Por la mala alimentación de muchos años y todo el tiempo allí. Oye, la inflamación, esos son síntomas de alerta. Yo digo, bendito Señor Dios por el dolor. ¿Cómo así que bendito el Señor Dios por el dolor? Porque el dolor es una señal de alerta en nuestro cuerpo y tú y yo tenemos que pararle mucha atención cuando sentimos dolor y empezar a buscar la causa de ese dolor. No es que venga, me tomo la pastilla y ya me pasó. No, tenemos que buscar la causa. A los médicos no les enseñan hoy en día a buscar la causa. ¿Le duele esto? Tome para que le pase. Pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos determinar ese problema? Y eso es clave. Para el médico, como claro, eso es como peluqueando ovejas, dicen por ahí. Entonces venga va acá y trasquila y sale. No, tenemos que saber cuál es la causa. Tú y yo tenemos la responsabilidad de administrar este cuerpo. Esa es una responsabilidad. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo y cualquiera que destruye el templo va a ser juzgado. O sea, tú y yo tenemos que cuidar esto que Dios nos dio. ¿Para qué? Para poder ser bendición y ser testimonio a muchos de la grandeza del Dios que tenemos. Entonces el Dios Todopoderoso se preocupa también por nuestro cuerpo. Muchos dicen, no, es que yo no me preocupo por el cuerpo, solo me preocupo por el alma y el espíritu. Entonces no coma comida chatarra, hermano. Cuídese más bien, cuide esto porque este es el templo del Espíritu Santo. Empecemos a cuidar lo que Dios nos ha dado. Empecemos a ver la enfermedad como Dios la ve. Empecemos a entender que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, no quiere que tu cuerpo esté con dolencias, con inflamación, con malestar. Todo lo que te genera inflamación, ahí te está te está mostrando una señal de alerta. No te pongas a pasar por alto eso. Hay que entrar en oración y el mismo Señor te va a revelar qué está pasando en tu cuerpo. Te lo voy a decir así. Días pasados que estaba yo en este tiempo también de enfermedad y de cosas, cada rato enfermo, empecé a orar al Señor y le dije al Señor que me mostrara qué era. Empezó a mostrarme mi sistema digestivo y empecé a ver cómo estaba esto allí. Y empecé a orar y vino a nosotros un conocimiento muy interesante de que esa parte del cuerpo se renueva cada tanto tiempo, cada 2 días, cada 3 días. Y digo, wow, qué tremendo. Eso quiere decir que si yo cambio de una manera radical mis hábitos, el colon puede estarse renovando, mejorando y sanando. Ok, vamos a tener una disciplina, vamos a tener bendición allí, vamos a estar orando, vamos a estar clamando y vamos a salir de la enfermedad, porque salir de la enfermedad, muchos esperan que el Señor haga y salió. Y amén, pero el Señor te dio las herramientas para salir. Tienes tú que salir de una manera voluntaria de la enfermedad y de la prisión. No, si nosotros no nos dejamos ayudar del Señor, va a ser imposible que eso suceda. Entonces, empecemos a caminar en la sanidad que Dios nos da, cuidando nuestro cuerpo, moviéndonos en la verdad de Dios, en la libertad que Dios trae para nosotros y para nuestra vida. Eso me acuerda, hace un tiempo atrás, el año pasado, me acuerdo que tú te fuiste a cuidar a tu hermano, yo me fui a cuidar a mi papá. Resulta que mi papito tenía una infección, creo que en los riñones, si no estoy mal. Y cuando hablamos de inflamación del cuerpo, yo aprendí que el azúcar, porque todo esto ha sido un proceso de aprendizaje, nos ha tocado aprender de todo. Yo aprendí que el azúcar es un agente multiplicador de las bacterias dentro de nuestro organismo. Entonces, cuando mi papá, él siempre se hacía los exámenes y ¡pum!, le salía la infección, le salía la infección en los riñones, la infección en los riñones. Cuando llegamos a la casa, mi papá siempre le gustaba mucho el dulcecito, le encanta el dulce, todas las cosas dulces. De hecho, yo también soy muy dulcera porque él me enseñó a ser dulcera. Nos gustaban las cosas dulcecitas. Que toca controlarlo. No, sí, ya no.
Y yo me acuerdo que para él fue muy duro porque yo empecé a hacerle, en esos días que me fui a cuidarlo, empecé a hacerle los juguitos sin dulce, sin azúcar, y le erradiqué por completo el azúcar durante un buen tiempo. Miren, fue impresionante, 15 días, en 15 días creo más o menos, si no estoy mal, 8 15 días, no sé, le hicieron los exámenes y se desapareció, o sea, el tema de la infección erradicada. Y a veces uno dice los medicamentos, la droga, esto. No, tiene que ver muchísimo el tema de la alimentación. La de amor es quitar las azúcares y las inflamaciones del organismo y las bacterias que en algún momento se estén multiplicando y que estén causando infección, quitando, solamente erradicando el azúcar, se quita la infección. Es impresionante. Mira, la levadura es una bacteria. Sí, claro. Entonces, cuando tú, los que sabemos hacer pan, cuando vas a leudar una masa, le vas a aplicar levadura, normalmente mezclas la levadura con azúcar y algo de agua tibia, y eso hace que la levadura empiece a crecer, ¿sí? El azúcar hace que se empiece a crecer porque ese es el compuesto químico que trae el azúcar, hace que toda bacteria crezca. Entonces, si usted alguna vez ha tenido su Dieguito, una que otra otra barrita de bocadillo, sí. Pero venga, le aclaro, mi Dieguito lindo, que la barrita de bocadillo no son para mí. esas no son Pero para entonces mí. el azúcar hace que se multipliquen de una manera exagerada Bonito, mi Diego. las bacterias. Así que no estoy diciendo que erradique el azúcar, que el azúcar es del diablo. No, estamos diciendo es hay que cuidarse. ¿Y cómo? Con conocimiento. Comamos con conocimiento, comamos con responsabilidad, vivamos nuestra vida con responsabilidad y cambiemos realmente nuestra salud en esa salud que Dios dice que debemos tener. Entre más días debemos ver la mano poderosa de Dios para que lleguemos realmente a esos 120 años y más que dice la palabra que deben ser sobre nuestra vida. Amén, amén. El que me pide, me hiciste acordar y me da guayabito porque tuve el fin de semana, gracias a Dios, a mi nietico aquí con nosotros y fue bonito porque él pide su bocadillito con queso y él dice, ¿no? Un teso con un botadillo. Un teso con botadillo. Y entonces él dice un teso con botadillo y luego saca el otro dedito. Ya no es un teso con bocadillo, sino que tienen que ser dos. Entonces toca, obviamente, poquito, porque pues sí, le damos poquito y ha sido un chiste el tema del teso con botadillo. Entonces Diego cree que soy yo. No, señor, no es para mí. Tengamos cuidado cómo le enseñamos a comer a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque casi siempre las enfermedades que vienen por familia vienen porque ha sido todo un proceso de alimentación y a veces oramos al Señor para que el Señor nos sane y amén, nos sana, pero si nosotros no cambiamos nuestra forma de alimentarnos, nuestra salud realmente no va a cambiar. Y muchas veces la gente dice, es que el Señor no ha hecho algo por mí. No, mi amigo, si nosotros no hemos hecho cambios, no esperemos que haya un cambio también. Pablo dice, y lo digo nuevamente, Romanos 12 dice, si cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir. Amén. Porque si yo empiezo a entender las cosas, a trabajar mi vida, a quitarle el derecho legal a las tinieblas, mi cuerpo va a empezar a recuperar esa posición que Dios quiere que tenga. ¿Amén?